Amigos, muy buen día. Bienvenidos de regreso a esta serie de cápsulas que hemos estado grabando en el contexto de la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida pues a nada más ni nada menos que a Silvia Melgen. Silvia es la Vicepresidente de Asuntos Internacionales en el Comité Ejecutivo Nacional que está actualmente en operación. Y bueno, pues obviamente Silvia tiene una visión muy clara, muy particular de los asuntos internacionales y yo diría también domésticos de la profesión. La verdad es que siempre platicar con Silvia es un aprendizaje. Muy bienvenida, Silvia, muchas gracias por compartir tu tiempo el día de hoy con nosotros. Y yo quisiera empezar la entrevista, Silvia, pues que nos platiques un poco de tu perfil personal y profesional, para la gente que quizás no te conoce. Platícanos quién es Silvia Melgen y yo te diría de dónde nació tu interés y tu amor por la contaduría. Platícanos un poco de eso. Claro que sí, Armando, pues muchísimas gracias. Primero que nada también agradecerte la oportunidad. Bueno, y como ustedes saben, Armando además es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y la verdad es que le ha venido a dar a la comisión esta visibilidad y esta presencia que nos hacía falta. Así que bueno, gracias por ambas cosas, Armando. Y bueno, ¿quién es Silvia Melgen? La verdad, Silvia Melgen es el resultado de todo lo que puedes hacer cuando estudias una profesión vibrante y hermosa como la nuestra. Yo siempre desde niña tenía ese espíritu de que me encantaba alzar la mano o voluntariarme para hacer cosas y sobre todo cosas que tuvieran impacto, ir a enseñar a comunidades. Entonces ya mucho en mí estaba esa vocación de querer servir de cierta manera, pero la verdad era buena estudiante y me gustaba todo. Y era bien difícil para mí decir qué quiero estudiar porque no tenía preferencias. Igual me gustaba química, que historia, que geografía, todo me gustaba. ¿Y por qué estudié contaduría? Pues porque mi papá, que en paz descanse, fue socio de una firma y para él no había otra cosa en la vida que la contaduría, ¿no? Entonces decía, es que no busques nada, o sea, eso es lo único que existe, casi. Y yo decía, papá, pero la química, no, mira, porque esto y esto no. Bueno, no, contaduría. Entonces, ya uno nunca, la verdad es que cuando estás en la prepa, efectivamente, pues no tienes tanta noción, ¿no? De qué estudiar y es bien difícil la parte de la decisión. Y yo dije, bueno, pues la verdad es que voy a estudiar contaduría, si no me gusta, pues me salgo y estudio otra cosa y le doy gusto a mi papá, ¿no? O sea, pero realmente esa fue como mi raciocinio, ¿no? No conozco bien qué es, veo que mi papá es feliz, dice que esto es maravilloso, yo soy buena estudiante, no tengo preferencia explícita por nada, pues sí, voy a estudiar eso. Entonces así fue como estudié y la verdad es que estudié el primer semestre y el segundo semestre mi papá dijo, esta profesión o esta carrera no es estudiarla en las aulas, es vivirla, así que a trabajar, ¿no? Al segundo semestre. Entonces yo trabajé y estudié prácticamente toda la carrera, básicamente primero pues llevando contabilidades, luego auditoría, pero luego me invitaron a dar clase. Y dando clase me di cuenta que sí era muy diferente la pasión con la que yo vivía en el trabajo, porque en ese momento era gerente administrativo en una firma, que cuando iba a dar clases. Entonces ahí dije, bueno, sin duda, otra vez, ¿no? Mi vocación es venirme a las aulas. Y acepté una propuesta del ITAM para pues empezar a ser académica. Y ahí la verdad es que en un momento alguien me preguntó, ¿y por qué si ibas tan bien en tu carrera profesional, la tiraste a la basura? ¿No? Y yo así como, pero ¿cómo? ¿No? Pues ¿cómo que la tiré a la basura? Porque es ese pensamiento que te vas a la academia cuando no te fue bien, ¿no? En la vida profesional. Yo decía, pero pues, ¿cómo crees, no? O sea, ¿por qué es esa sensación de que si te fuiste para allá es porque no fuiste bueno para acá, ¿no? Eso sí me causó un poquito de conmoción. Entonces,
empecé a participar mucho con la profesión, porque además, pues mi vínculo, por haber sido auditora, por haber sido gerente en una firma, pues sí tenía muchos conocidos en la profesión y me empezaban a invitar a algunos grupos de trabajo, y sí vi que, no, pero pues es académica. Entonces empecé como a contribuir de una manera importante, y ellos vieron como si un académico puede ser importante en estos grupos de trabajo. Y desde entonces, la verdad es que llevo pues 30 años trabajando en el ITAM y abriendo un poquito brecha en el sentido de demostrar que puedes contribuir más cuando la teoría, de alguna manera, va por llamarle academia, y la práctica se unen, ¿no? Porque el mundo no es ni teoría ni práctica, ¿no? El mundo es ambas cosas. Y mi historia creo que es esa. Mi historia es resultado de haber conjugado la parte del estudio de la investigación en contaduría, que hoy en día algunos piensan que no existe, pero sí existe, y es mucho el estudio de la teoría contable con la práctica de la profesión. Y puertas, pues, se han abierto muchísimas, y yo le agradezco a la vida, a Dios, a mis padres, a todos, las oportunidades. Y hoy, con la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, pues como bien dices, la visión global de la profesión, y sentir cada vez más que estamos en una profesión única. Cuando decimos es que está globalizada y es la única que hace esto y hace otro, es una realidad. Somos una gran profesión. En breve es lo que puedo comentarte, Armando. Muchísimas gracias, Silvia. No, yo te diría, pues, ¿quién de nosotros podemos olvidar a los buenos maestros que tuvimos en la carrera? O sea, realmente es una responsabilidad enorme, y los buenos maestros de la carrera hacen que hayan mejores contadores bien formados, que hagan posible que esa práctica profesional se dé, y que también se ponga en alto el nombre de la contaduría ya en la práctica, ¿no? Entonces es fundamental tener buenos profesores en esos periodos formativos en la carrera. Así que yo creo que muchos estamos muy agradecidos, y estoy seguro que hay de tus alumnos del ITAM, de que hayas tomado esa decisión de enfocarte a la academia. Oye, y pues bueno, tú has tenido esta oportunidad, obviamente, de colaborar mucho con IFAC. Estás ya de muchos años has estado muy involucrada en esa parte tan vibrante que dices de la profesión, porque vamos, si en México es una profesión dinámica a nivel global, donde hay mercados financieros más avanzados y demás, pues la profesión tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no? En cuanto a este famoso concepto de cuidar el interés público, de inversionistas, fondos de pensión, muchísima gente que pone su dinero en empresas, y que el contador ahí tiene un rol central en cuidar que ese dinero pues produzca resultados, esté reportando bien, etcétera. Tú, en el contexto de lo que hoy haces en IFAC, Silvia, ¿cuáles serían 2 o 3 temas que estás viendo como muy relevantes, digamos, en la vida profesional y en el desarrollo profesional de los contadores? Pues mira, realmente yo creo que, como dices, la profesión a nivel global nos da una ventaja competitiva enorme con el resto de las profesiones, porque tenemos que ver con política pública, tenemos que ver con mercados financieros. Hay muchos estudios que demuestran que la profesión y la confianza, como tú dices, y la protección del interés público, donde hay una profesión mejor establecida y mejor estructurada y desarrollada, hay más desarrollo económico y mejor mercado de capitales, ¿no? Entonces, vamos, se ha demostrado que la profesión no nada más es lo que decimos, sino en la realidad es una pieza angular para el desarrollo económico, financiero, ¿no? Y de los mercados. Entonces, pues eso no lo puede decir cualquier profesión, y en ese sentido, por eso también debe ser una profesión muy regulada. Y cuando hablamos de regulación, hablamos de regulación a nivel, vamos a decir,
normatividad, pero también a nivel profesionistas, porque pues, en alguna ocasión platicaban, puedes tener la mejor regulación y las mejores normas a nivel internacional, pero ¿quién las va a aplicar? ¿No? Entonces, esa parte de el que las aplica, el profesionista, pues obviamente tiene también que tener ese nivel, ¿no?, de competencia requerido para hacer bien su trabajo. Entonces, es toda una estructura de calidad en el mundo que empieza por eso, ¿no? Por la parte de la importancia que tenemos a nivel global, la importancia además que se nos confiere por los organismos internacionales, la regulación a nivel internacional, la regulación a nivel local y después la regulación a nivel profesionistas, ¿no? Entonces, en el caso de la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, pues el propósito, desde luego, es posicionar al Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel global y tener la representación adecuada tanto para anticiparnos o para empaparnos de las tendencias internacionales y poder reaccionar acorde a las mismas, como también para poder opinar y debatir, porque por lo general estas iniciativas vienen del mundo anglosajón. Y cuando las quieres aplicar al mundo, vamos a decir, latinoamericano, con otra cultura y otra forma de trabajar, a veces es muy complicado, ¿no? Entonces tú tienes también que explicarle a estas autoridades por qué en nuestros países tienes que hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces creo que el rol de la parte internacional es muy, muy relevante. Y bueno, estamos trabajando precisamente tanto en la parte de enterar a la membresía de las iniciativas y tendencias internacionales, como posicionar al instituto y debatir sobre el contexto latino y cómo sí se pueden incorporar ciertas cosas y otras hay que adecuarlas. Perfecto, Silvia. Sí, siempre es importante también lo que muchos llaman la tropicalización de las cosas, porque pues, sí somos diferentes en diferentes regiones, en diferentes países, y creo que ahí pues instituciones como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tienen un rol fundamental. Y vinculando, digamos, este tema de lo nuevo que está llegando a la profesión con, digamos, pues, la obligación que normalmente tenemos los contadores de mantenernos actualizados, de cumplir con educación profesional continua, o en las universidades de formar a los profesionistas del mañana de manera que salgan muy bien equipados con las capacidades, con las habilidades que requieren. ¿Tú por dónde estás viendo que va la profesión en cuanto a nuevas capacidades, nuevas habilidades? Se habla mucho de esta convergencia, de que realmente la contaduría es una convergencia de muchas profesiones. Siempre ha habido el tema, digamos, contable y luego el tema de auditoría, ¿no?, que van muy de la mano, pero ahora también, digamos, el tema financiero ya no se puede excluir, cada vez cobra más peso dentro de lo que hace un contador en una empresa, y ahora hay temas como de competencias digitales, big data, cómo manipular, en el buen sentido de la palabra, los datos para poder llegar a la realidad de las transacciones, de lo que está pasando en la empresa. ¿Tú por dónde estás viendo que se mueve estos requerimientos del mercado y qué están haciendo las universidades y asociaciones como el Instituto para atender esos nuevos cambios? Pues yo creo que es una pregunta muy importante. Así como, bueno, hablaba de la parte de las normas internacionales, pues existen las normas internacionales en materia de educación. Y cuando dices, vamos a ver hacia dónde va la profesión y qué se está haciendo, pues afortunadamente el IFAC sí está muy, muy en línea con la preocupación de saber hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para seguir siendo la profesión que hemos sido, cómo no perder relevancia. Entonces, yo por eso digo que somos afortunados, porque sí existe ese benchmarking y ese trabajo internacional en donde nosotros no tenemos que estar, como les digo, inventando el hilo negro, ¿no? O sea, sí hay ya muchos estudios importantes al respecto,
Y básicamente estas normas internacionales de educación, bueno, confieren a las universidades lo que es el desarrollo profesional inicial, ¿no? Que es el título universitario. Pero yo diría que más importante aún, y no es porque este no sea importante, y ahorita veo que explico qué están haciendo las universidades, el desarrollo profesional continuo es, creo, más importante, porque si estudias 4 años, 5 años en la universidad, ¿cuánto te queda de vida profesional, no? ¿Cuántos años puedes tener de vida profesional? 30, 40, los que tengas. Pues ¿cómo te vas a mantener realmente competente en esos 30, 40 años? O sea, no creo que nadie en estos momentos podría pensar que con la educación inicial de tu título universitario vas a ser competente toda la vida. Entonces creo que esta cuestión de autodisciplinarnos y tener permanentemente esta cuestión de cómo mantenerme competente en lo que hago es básica para todos, ¿no? Y nadie te va a obligar, eso también es una cosa importante, es que porque nadie me obliga, porque en nuestro caso nuestra cédula profesional es indefinida, no la tienes que renovar, nadie te obliga a certificarte para muchas posiciones. Entonces, bueno, pues como nadie me obliga, pues no lo hago, ¿no? Entonces creo que eso hay que modificarlo totalmente, hay que tomar conciencia de que cada uno debe trazar su propio destino y por lo tanto irse actualizando en esas competencias, pero en términos generales, lo que se ve venir y todos sabíamos y lo estamos viendo con la pandemia, es que la tecnología pues iba a ser un factor muy importante, ¿no? Y hablando de la profesión como los expertos en suministrar información relevante para la toma de decisiones, pues ¿qué pasa cuando todo el proceso de generación de información ya no es en papel, ¿no? Sino ya es en un ambiente digital? Pues evidentemente, a lo mejor como decimos, vamos a seguir generando, nuestro rol es generar información relevante para la toma de decisiones, pero no puedes hacerlo si no entiendes cómo se maneja un sistema de información, ya en un RP, bases de datos y todos estos conceptos tecnológicos que son muy importantes, ¿no? Entonces, te diría que las competencias digitales serían muy, muy relevantes. Las universidades creo que más o menos están haciendo algo en esa materia, pero lo más creo, sobre todo para los que ya egresaron, ¿no? Y ya están en la práctica profesional, pues sí, se tienen que subir al tren de la tecnología, y justamente pues en la vicepresidencia y el comité de asuntos internacionales ha sido clave para poder ofrecer un programa de competencias digitales que justamente estamos por iniciar, ¿no? No sé en qué momento salga este webinar, ¿verdad? Pero la segunda semana de junio, porque sí pensamos, y a nivel global se piensa, que la profesión quizá en otros momentos históricos ha podido evolucionar, pero ahora se tiene que transformar o revolucionar, evolucionar de una manera muy importante, entendiendo esta transformación digital, ¿no? Y otro tema muy importante es el de sustentabilidad y cómo vemos estos reportes que antes claramente eran por un lado financieros y por otro no financieros, como que no están desvinculados y es un sistema que fluye, ¿no? Entre lo financiero y lo no financiero, y creo que hacia el futuro pues va a ser muy importante este tipo de reportes. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias. Yo creo que si analizamos la historia de la contaduría, siempre hemos sido una profesión que se ha sabido adaptar, ¿no? Primero nos adaptamos a las computadoras personales, a los disquetes, a la nube, al internet, al Excel. Entonces, pues digo, nuestra historia siempre ha sido de adaptación y de adopción de nueva tecnología y como dices, en estos momentos esa convergencia con todo el tema digital y tecnológico pues es más fuerte que nunca. Así que, pues Silvia, siempre un placer escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo y dedicación que le pones al instituto y a todo lo que haces. Y amigos, seguramente nos veremos en alguna siguiente cápsula. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.